El asesinato de Anna no solo fue una tragedia personal, sino que sacudió a toda la sociedad alemana. La comunidad de Lübeck estaba indignada y el caso se convirtió rápidamente en un foco mediático nacional. El asesino, Klaus Grabowski, fue arrestado y el juicio se programó para el año siguiente, 1981. La expectación era enorme y la sala del tribunal se convirtió en un escenario de debate público sobre la justicia, la moralidad y la ineficacia del sistema penal. Gran parte de la furia pública se debía a que Grabowski ya había sido condenado anteriormente por crímenes similares y, peor aún, había sido castrado químicamente como parte de su rehabilitación. El hecho de que se le permitiera vivir libremente y que aparentemente hubiera recuperado su libido, lo que le permitió cometer el crimen contra Anna, generó una profunda crítica hacia el sistema judicial de Alemania Occidental. Durante las audiencias preliminares y el inicio del juicio, Marianne Bachmeier estuvo presente, observando cada detalle, cada testimonio forense y cada palabra de la defensa. Ver a su hija, la única luz de su vida, reducida a un debate técnico de violencia, abuso y estrangulamiento, era insoportable. Cada argumento de la fiscalía y cada prueba presentada, aunque necesarias para condenar al asesino, eran una puñalada en el alma de Marianne. Ella sentía que la justicia del Estado era fría, lenta e insuficiente para compensar la monstruosidad del crimen cometido. La idea de que Grabowski, a pesar de la condena inminente, seguiría respirando y, en algún momento, podría volver a la sociedad, era una perspectiva intolerable para ella. En su mente, la vida de su hija solo podía ser equilibrada con la vida del hombre que se la había quitado. El 6 de marzo de 1981, en la sala de audiencias del Tribunal de Distrito de Lübeck, mientras Grabowski estaba sentado en el banquillo de los acusados, Marianne tomó una decisión irrevocable. Había entrado al tribunal con una pequeña pistola, una beretta de calibre .22, oculta en el bolsillo de su abrigo. Con una calma inquietante, se levantó de su asiento y caminó lentamente hacia el hombre. Delante del juez, de los abogados, de los periodistas y de todos los asistentes, apuntó directamente a la espalda de Klaus Grabowski. Apretó el gatillo 8 veces, aunque solo 7 balas salieron del arma. 6 de ellas impactaron en Grabowski, causándole la muerte casi instantánea. Mientras el cuerpo del asesino se desplomaba, Marianne gritó la palabra que resumía su dolor y su acto: cerdo. Luego soltó el arma y levantó las manos. La venganza se había consumado en el lugar más solemne y público de la justicia estatal. Tras el impactante tiroteo, Marianne Bachmeier fue detenida inmediatamente, aunque, según los reportes, nadie tuvo el valor de arrebatarle el arma por la fuerza. Ella la soltó sola, con el gesto de alguien que había cumplido una misión. La figura de Marianne se convirtió instantáneamente en un símbolo que dividió a Alemania. Para muchos ella era una heroína, una madre desesperada que había hecho lo que el sistema había fallado en prevenir. Para otros, era una criminal que había usurpado la autoridad del Estado de Derecho. La prensa la apodó la Madre de Lübeck. El juicio contra Marianne, esta vez por homicidio, atrajo aún más atención mediática que el caso original de su hija. Su defensa argumentó que el acto no fue premeditado, sino un acto de trance, impulsado por el dolor y la inconsciencia temporal. La fiscalía, sin embargo, alegó que el arma había sido introducida y que el acto debió ser planeado. Para evaluar su estado mental, se le pidió que escribiera algo. Lo que escribió Marianne conmocionó a la corte y al país. Lo hice por ti, Anna, seguido de 7 corazones, uno por cada año de vida de su hija y por cada bala que disparó. Este mensaje fue interpretado por muchos como una clara evidencia de premeditación emocional, un ajuste de cuentas calculado por su dolor. Finalmente, el tribunal no aceptó la premeditación total,
pero la condenó por homicidio. Marianne Bachmeier fue sentenciada a 6 años de prisión. Sin embargo, debido a la inmensa simpatía pública y a la naturaleza del crimen original, solo cumplió 3 años de su condena, siendo liberada en 1985. Después de su liberación, Marianne buscó rehacer su vida lejos de la fama y la controversia. Se casó con un profesor y se mudaron a Lagos, Nigeria, donde vivieron en un campamento alemán. Posteriormente, se divorció y se trasladó a Sicilia, Italia, donde trabajó en una unidad de cuidados paliativos en Palermo. El capítulo final de su vida se cerró en 1996. Diagnosticada con cáncer de páncreas en Sicilia, Marianne decidió regresar a su país natal, Alemania, para pasar sus últimos días. Antes de morir, concedió una entrevista exclusiva en televisión. En esta conversación se le preguntó directamente si su acto había sido realmente un trance o un evento planeado. Después de todos esos años, Marianne finalmente reafirmó lo que muchos habían sospechado. Confesó que había fabricado y planeado minuciosamente cada paso de su venganza final. Murió a los 46 años en un hospital de Lübeck y fue enterrada por fin junto a su hija Ana en el cementerio Burgtor. Un descanso final al lado de la única persona por la que había sacrificado todo, incluso su propia libertad. El caso de Marianne Bachmeier sigue siendo un símbolo de la justicia por mano propia y del amor maternal llevado a un límite extremo. La historia de Marianne Bachmeier y su acto de venganza en la sala del tribunal trascendió el dolor personal para convertirse en un eterno y polarizante dilema moral. Aunque la opinión pública mayoritaria en Alemania se inclinó por la comprensión y hasta el apoyo a su causa, la justicia institucional no podía permitir que el asesinato, por justificado que fuese el motivo, erosionara los cimientos del Estado de Derecho. Su condena a 6 años, reducida a solo 3 cumplidos, fue un reflejo de este conflicto. Una sentencia legal que fue mitigada por la inmensa presión social y la empatía colectiva hacia su sufrimiento. Marianne pagó su deuda con la sociedad, pero para muchos, su verdadero saldo se había ajustado en el momento en que apretó el gatillo. Tras su liberación, el intento de Marianne de encontrar paz en el extranjero, primero en África y luego en Italia, demostró que la fama de la madre de Lübeck era una marca indeleble. No importaba la distancia, el peso de su historia la seguía, recordándole constantemente el precio que había pagado por la paz de su hija. El coraje que demostró al enfrentarse públicamente a su propia muerte, regresando a Alemania para enfrentar el cáncer, fue un último acto de control sobre su destino, tan deliberado como lo fue su venganza. La confesión final de Marianne en su lecho de muerte, confirmando que su acto había sido meticulosamente planificado y no un arrebato impulsivo, no hizo más que cimentar su leyenda. Elevó el tiroteo de 1981 de ser una explosión emocional a ser un acto de justicia poética premeditada. Con esta revelación, Marianne se aseguró de que su historia fuera recordada no como la de una víctima que perdió el control, sino como la de una madre que eligió conscientemente tomar la responsabilidad total por la última y definitiva justicia para su hija. Marianne Bachmeier fue enterrada en el cementerio Burgtor de Lübeck junto a Ana. Su tumba, sencilla y finalmente unida a la de su hija, se convirtió en el punto final de una vida de tragedias. El caso continúa siendo un estudio fascinante sobre los límites del dolor, la moralidad y la delgada línea que separa la justicia legal de la justicia emocional. Nos obliga a preguntar: ¿qué valor tiene el Estado de Derecho cuando el sistema falla estrepitosamente en proteger a los más vulnerables? Y, en última instancia, ¿puede un acto de venganza ser, para la persona que lo ejecuta, el único camino viable hacia la paz?
El legado de Marianne Bachmeier es un recordatorio sombrío de que, a veces, las respuestas más complejas residen en el amor más incondicional y desesperado de una madre.